Okay. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por sumarse a las propuestas de educación médica de Medtronic. Tenemos un programa muy interesante para compartir con ustedes, un programa que quizás ya lo hemos visto superficialmente. Quisimos ahora darle un poco más de tiempo e incluir algunas cosas más. El doctor Lisoni va a ser Andrés Lisoni de la Clínica Indisa, de Santiago va a ser el moderador. Santiago Gem del Hospital Italiano también le va a estar ayudando. El doctor Marcelo Bordalo del Hospital Sirio Lebanés de San Pablo también va a estar en alguna de las funciones. El doctor Marcelo Rizzo también va a formar parte del faculty en alguna oportunidad. Del Hospital Oswaldo Cruz de San Pablo, y el doctor Álvaro Silva también va a estar participando de estas sesiones. Ustedes van a ir viendo que en algunas participa un grupo y en la otra participa otro de acuerdo a la agenda. Les agradecemos mucho por sumarse y le paso la palabra al doctor Andrés Lisoni. Adelante, por favor. Gracias, Boris. Gracias a todos los faculty por participar en esta nueva cruzada, de tratar de entender, de compartir y de hacer de alguna manera que podamos sumarnos a esta nueva filosofía de enfrentamiento de una patología que es muy prevalente, cada vez más prevalente en el mundo, que son las consecuencias de los distintos tumores y cánceres que a todas las personas, digamos, en la humanidad.
Y en particular, entender y participar de esta nueva filosofía, no tan nueva ya, pero que nos permite de alguna manera enfrentar de manera eh, correcta, a nuestro juicio, a través de la cirugía mínimamente invasiva, el tratamiento de las metástasis. Y en ese sentido quiero partir por dejar al doctor Álvaro Silva, que nos va a hacer una introducción y nos va a mostrar un poco de qué se trata esta nueva filosofía para poder tener nuestro ABC y poder seguir, digamos, compartiendo después algunos casos que la idea es que discutamos y participemos activamente en ellos. Entonces, adelante Álvaro. Estás en mute, Álvaro. Estás en mute. Sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos ustedes, a los panelistas, a todos los asistentes. En estas sesiones vamos a tratar de ordenar un poco los conceptos nuevos sobre el tratamiento de las metástasis, el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de la cirugía mini-invasiva, que es lo que nos convoca en esto. Bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar sobre los conceptos generales, los algoritmos y los sistemas de clasificación cuando nos enfrentamos al tratamiento de las metástasis vertebrales. Cuando nos enfrentamos a tratar a un paciente con una metástasis vertebral, sabemos que estamos hablando de un paciente que tiene un cáncer avanzado, un cáncer etapa 4, y en general nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cómo clasificar ese paciente? Si es que existe alguna clasificación, todos sabemos que hay muchas. ¿Qué tratamiento indicar? Y empezamos a pensar en nuestra cabeza si el paciente va a beneficiarse de una cirugía o beneficiarse de algún otro tratamiento. Y pensamos también que estamos hablando de un paciente con un cáncer avanzado, etapa 4, y que puede tener una vida limitada, y entonces nos preguntamos cuál es el límite para nuestros tratamientos. Y estos límites, como hemos visto en el desarrollo de la medicina, cada vez se van expandiendo. A modo de introducción histórica, el tratamiento de las metástasis se basa en tres grandes pilares. El tratamiento médico, donde lo fundamental ha sido el uso de medicación antirreabsortiva, inhibidores osteoclásticos, que lo que hace es enlentecer el desarrollo de las metástasis dentro de las vértebras y por lo tanto disminuye significativamente el número de eventos metastásicos. Así se denominan en la literatura, eventos metastásicos, es decir, que una metástasis que crece dentro de una vértebra y la compromete en su estabilidad y hace que se fractura o tenga dolor, se considera un evento metastásico. Bueno, el uso de antirreabsortivos, los alendronatos, los inhibidores de tipo RANK, disminuyen significativamente eso y vamos a ver muchos pacientes que no tienen metástasis complicada, múltiples metástasis y que están estables porque reciben altas dosis de denosumab, por ejemplo. Luego tenemos la radioterapia, que es básicamente el tratamiento para las metástasis que empiezan a tener algún grado de complicación. El doctor Gem lo llama que empiezan a tener dolor biológico, es un muy buen término. Cuando tenemos este dolor biológico o dolor de inflamación del tumor o de hiperpresión en su interior del tumor y donde típicamente el dolor es un dolor del reposo, donde el paciente tiene dolor en la noche, se levanta, se mueve y se le pasa porque una metástasis está comprometiendo la vértebra. Bueno, habitualmente el tratamiento de esa metástasis es la radioterapia y la radioterapia para eso es tremendamente efectiva. Y la cirugía, que es más pequeña obviamente porque es un número de pacientes menor que requieren de cirugía, nosotros sabemos que la cirugía, bueno, se aplica cuando el paciente tiene un dolor severo, una fractura vertebral o cuando tiene una compresión de sus estructuras neurológicas. Es lo que todos conocemos y es lo que sabemos aplicar. A modo de historia, sabemos muy bien que los pacientes que tienen una inestabilidad vertebral, como esta vértebra fracturada, inestable, con dolor mecánico, requieren de estabilización. Aquellas lesiones que producen una invasión del canal medular, por ejemplo, y comprimen en este caso el cono medular, requieren de una descompresión. Y antiguamente, de manera histórica y cada vez con menor frecuencia debido al progreso de las terapias oncológicas y de la radioterapia, aplicábamos en pacientes que tenían metástasis
o cánceres en etapa 4, con múltiples metástasis, el criterio oncológico de hacer resección de la masa tumoral, como este caso que nos tocó tratar en algún momento, hace muchos años, donde hay una metástasis única de un hipernefroma, y donde en esa época era mandatorio hacer una resección en bloque con márgenes, como si se tratara de un tumor primario, de un osteosarcoma de la columna. También, a modo histórico, hemos estado desde hace muchos años, más de 20, llenos de clasificaciones que nos permitan, desde el punto de vista, desde la mirada nuestra, como cirujanos de columna, desde la mirada nuestra, poder saber si ese paciente tenía una sobrevida que hiciera justificable una cirugía. Y entonces tenemos el sistema de clasificación y estadiaje de Tomita, que nos hablaba de factores como la agresividad del tumor o su velocidad de crecimiento, el tipo de metástasis y la cantidad de metástasis, y con eso nos daba puntaje y nos decía: este paciente va a vivir poco, va a vivir moderadamente o mucho, y por lo tanto el objetivo del tratamiento va a ser hacer un control a mediano, a largo plazo, y después además teníamos que ir a mirar la metástasis anatómicamente y ver dónde estaba ubicada para poder diseñar un tratamiento quirúrgico que más o menos fuera justificable dependiendo de la sobrevida estimada de ese paciente. También teníamos el score de Tokuhashi, que también era bastante efectivo para poder diferenciar estos pacientes que iban a vivir más o menos de 6 meses, que era durante mucho tiempo el criterio para definir si el paciente era susceptible de operarse. Y también utilizamos las clasificaciones anatómicas de Weinstein, Boriani y Biagini, que fueron modificadas desde el tratamiento de los tumores primarios, para poder hacer entonces y planificar resecciones con márgenes en metástasis. Estábamos en esa época hasta que en los últimos 10 años comenzaron a cambiar los paradigmas. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de todas estas técnicas clásicas? Lo que nosotros siempre nos enseñaron, probablemente los que tienen ya 10, 15 o 20 años de ejercicio en cirugía de columna, sabemos que todos estos pacientes con cirugía abierta de resección y de estabilización tenían una alta tasa de complicaciones. Tenían un pronóstico vital disminuido porque las terapias oncológicas en general así lo permitían. Necesitábamos grandes resecciones tumorales para poder evitar la recurrencia local y por lo tanto cirugías bastante agresivas, y alta tasa de complicaciones como la infección. En las series clásicas, la infección de la descompresión de metástasis, como vemos en esta imagen, llegaban al 25 o más %. Y además, cuando se aplicaba radioterapia en el postoperatorio cercano, esas complicaciones, como la dehiscencia que vemos acá, aumentaban de manera brutal. Entonces, en los 10 últimos años yo creo que han habido 6 cambios de paradigma en el tratamiento de las metástasis vertebrales que han cambiado un poco todo nuestro enfrentamiento. Veamos cuáles son. Uno, en este importante paper, uno de los pocos trabajos randomizados de cirugía de columna, Patchell definió que la descompresión y la radioterapia posterior a la cirugía era claramente mejor que la radioterapia aislada. Antiguamente los pacientes con una metástasis complicada iban a radioterapia y si seguían teniendo compromiso neurológico se operaban y las complicaciones eran muy altas. Bueno, se definió de manera evidente, se tuvo que detener el trabajo en su evolución porque resultaba poco ético seguir aplicando radioterapia aislada a un grupo de pacientes que claramente se beneficiaban mejor de la descompresión y la radioterapia posterior. Esto cambió todo porque puso a la cirugía en primer lugar por sobre las terapias médicas y la radioterapia. Segundo, ha habido una mejoría significativa de la sobrevida gracias a las nuevas quimioterapias e inmunoterapias. Ahora estamos hablando de terapias personalizadas. Ya no hablamos de una terapia única para el cáncer de próstata o el cáncer de mama, sino que dependiendo el inmunotipo podemos aplicar diferentes terapias y las sobrevidas entonces se han disparado. Tercero, la introducción de la radioterapia de alta intensidad. Ustedes habrán escuchado por ahí el ion carbono, los bases de protones, los aceleradores de partículas. Eso es lo más avanzado de la radioterapia de alta intensidad. Pero hay maneras de hacer radioterapia de alta intensidad cuando se modulan de manera estereotáxica y se concentran los rayos en los focos tumorales, evitando que todo el campo de irradiación reciba altas tasas de irradiación. Esto ha cambiado el concepto de la radioresistencia. Es decir, tumores que eran históricamente considerados radioresistentes, ahora dándoles una radioterapia de alta intensidad,
de manera estereotáxica o modulada, nos permite tratar esas células y destruirlas, sin destruir, por ejemplo, o lesionar una médula espinal, o sin lesionar los órganos que están a su alrededor. El cuarto paradigma es la introducción de la cirugía de separación tumoral, que permite aplicar radioterapia de alta intensidad estereotáxica o modulada, sin riesgo de lesión medular y con un bajo riesgo de recidiva. ¿Cuál era la circunstancia? Teníamos metástasis que invadían el canal, un tumor epidural que rodeaba la médula y la comprimía, y entonces haciendo una cirugía donde uno reseca epiduralmente un poco de tumor, dejando la médula libre solamente con unos milímetros a su alrededor, esperando que el líquido cefalorraquídeo reexpanda el saco, era suficiente para que la radioterapia de alta intensidad estereotáxica permitiera erradicar la masa tumoral alrededor sin recidiva y sin lesionar la estructura medular adyacente. 5. La cirugía miniinvasiva. La introducción de la cirugía miniinvasiva, como vemos acá, un relleno vertebral con cemento, una cifoplastía, una fijación percutánea, una descompresión miniinvasiva a través de los músculos, por abordajes tubulares o por mini-opens, pero a través de las estructuras musculares, cambió también completamente la agresividad de esta cirugía, disminuyó el tiempo de sangrado, o el volumen de sangrado, perdón, disminuyó el riesgo de infecciones en estos pacientes y por lo tanto hizo que una cirugía que antes era agresiva y altamente mórbida se transformara en una cirugía segura y por lo tanto más factible de realizar en estos pacientes que están inmunodeprimidos, que están en tratamiento, que tienen una capacidad física disminuida. Además, nos permitía también acceder rápidamente a la radioterapia. Y todo esto fue el traspaso de la experiencia de la cirugía miniinvasiva en patología degenerativa a la tumoral. Nosotros la llevamos haciendo muchos años, desde el año 2008, y nos fuimos dando cuenta que los pacientes tenían un postoperatorio muy bueno y donde las tasas de infección eran prácticamente de cero. Y por último, lo que conjuga todo es la publicación o el desarrollo del sistema de trabajo o framework del NOMS, desarrollado por Ilya Laufer y Mark Bilski en Slow Kettering, donde nos permite enfrentar de manera multidisciplinaria a los pacientes metastásicos. El NOMS, que es un sistema de trabajo, siglas que vamos a ver más adelante, permite definir una estrategia terapéutica muy ajustada a la condición del paciente, a su tumor primario, a su patología local, a la condición vertebral, y nos permite ordenar las ideas y ofrecerle a un paciente una estrategia terapéutica que sea eficiente y lo menos mórbida posible. Veamos en qué consiste. Perdón, ¿sí? Álvaro, perdona, te voy a hacer una pequeña interrupción. Después de este primer análisis muy claro que acabas de hacer, sobre algunos temas que podrían ser un poquito confundentes, tal vez. Por ejemplo, en relación a la radioterapia estereotáxica. ¿Es posible realizar esta radioterapia estereotáxica en pacientes que han recibido radioterapia convencional previamente? ¿Es posible aplicarla? Claro, exactamente. La radioterapia estereotáxica lo que hace es que concentra los rayos como si fuera un cuchillo. De hecho, esto también se llama CyberKnife, es parecido, es el mismo principio. Es poner un haz de alta intensidad con mucha precisión. La precisión no es perfecta, así que necesita algunos milímetros de precisión para poder hacer el corte o aplicar la radioterapia. Y claro, lo que pasa es que en tumores que son radioresistentes, donde una radioterapia convencional de campo amplio, donde todos los tejidos reciben la misma radioterapia, el tumor sigue viviendo y vuelve a recidivar en una alta proporción. La radioterapia de alta intensidad logra destruir esos tumores radioresistentes. El problema es que si no la aplicamos exclusivamente en las zonas de tumor, áreas sensibles como la médula espinal, que en la columna sería lo más importante, se pueden lesionar. Y por lo tanto el objetivo, por ejemplo, de descomprimir un canal medular y mejorar el estatus neurológico se vería alterado o empobrecido porque produciríamos una lesión mielorrágica. Es por eso. Por ejemplo, en el tratamiento ahora de los cordomas, tumores primarios de los cordomas, cambió también totalmente el paradigma. Ahora con el ion carbono o con los haces de protones de alta intensidad, podemos aplicar radioterapia al cordoma y tener una tasa de recidiva mínima.
y la cirugía que era titánica de resección y muchas veces muy complicada porque teníamos que amputar raíces y hacer grandes resecciones que dejaban al paciente con mucho compromiso neurológico perineal, por ejemplo, ahora ya no es necesario, gracias a estas radioterapias de alta energía. Álvaro. Por último, ¿sí? ¿Boris? No, hay una pregunta cuando quieras, doctor. Sí, una última pregunta, como para que hagas un comentario en relación a la cirugía de separación tumoral. Una de las cosas complejas de poder separar, ¿no es cierto?, sobre todo en columna torácica o con médula, es cuando el tumor está en la zona ventral y muy pegado, ¿no es cierto?, y comprimiendo la parte ventral de la médula. Háblanos un poco de cómo lograr este concepto de separar el tumor para poder hacer una radioterapia estereotáxica después. Lograr esa separación, sobre todo en la parte ventral de la médula. Claro, la separación tumoral tiene dos objetivos. Uno, hacer espacio entre la médula y el haz de radioterapia de alta intensidad para que ésta no se lesione y para que sea efectiva en evitar la recurrencia. Si yo aplico radioterapia de alta intensidad sin haber sacado tumor alrededor del cordón medular, no voy a poder aplicarle radioterapia muy cercana a la médula y voy a tener recidivas alrededor. Entonces la tasa de recidiva tumoral va a aumentar. Y efectivamente el tema técnico, el problema técnico de la separación tumoral es lograr una descompresión circunferencial, ¿ya? Ahí eso básicamente es un poco la línea de experiencia de cada cirujano vaya haciendo, pero lo que hemos visto es que uno parte por el sector donde hay más tumor, resecando el pedículo, o sea, entra por márgenes no medulares, reseca el pedículo y va tomando tumor alrededor del saco, y luego trata de meterse por el lado debajo del ligamento común vertebral anterior, y ahí hace una resección del cuerpo vertebral por adelante, hace una cosa indirecta, para no obviamente traumatizar el cordón medular. Y si la compresión es de ambos lados, bueno, puede entrar por la línea media y hacer una descompresión de un lado y del otro. Y el objetivo intraoperatorio es que tengamos un saco dural reexpandido, ¿ya? Y hay maneras de objetivarlo. Por ejemplo, el doctor Laufer nos comentaba en otro simposio que ellos utilizaban un ecógrafo intraoperatorio y cuando veían la imagen, ¿no es cierto?, de la médula espinal con líquido cefalorraquídeo alrededor, se sentían que estaban con una descompresión suficiente. Bueno. Álvaro, ¿Sigo? ¿te paso la pregunta? ¿Te Ah, parece? claro, digo. El doctor Leal pregunta, en cuanto a el LIT versus radioterapia dirigida. Eso que no sé esa sigla, ¿cuál es? Es LITT. LITT. Bueno, lo dejamos para la próxima, Álvaro. Continúa con tu presentación, no hay problema. Sí. La terapia termal, ahí te hace el... terapia termal del tumor como radiofrecuencia, ¿eso se refiere? No. Vamos a hablar de eso en la tercera sesión. Ah, ok. Sí. En extenso. Ya. Exactamente. Perfecto. Sí, se Bueno, hace en la tercera sesión eso. Correcto. voy a seguir entonces en la descripción de lo que es el NOMS. Entonces, el NOMS evalúa el estatus neurológico, las consideraciones del estatus neurológico, todos sabemos la neurología y el compromiso epidural, ya lo explicaré, las consideraciones oncológicas que tienen que ver con la biología del tumor, es decir, cuán agresivo es ese tumor, cuán radiosensible, radioresistente es, la estabilidad mecánica de la columna, lo que entendemos todos con facilidad, y la enfermedad sistémica que habla de la condición física del paciente en el momento que está teniendo su complicación metastásica. Veamos la neurología. Para nosotros, históricamente, la neurología ha sido el compromiso neurológico. Un paciente que tiene un compromiso medular clínico, un compromiso radicular, nosotros sabemos que en general tenemos que ir a descomprimir ese canal raquídeo, ¿ya? Pero en los criterios nuevos se ha considerado, pensando en que existen la cirugía de separación tumoral, el concepto de la radioresistencia y de la radiosensibilidad de los tumores, se introduce en este compromiso, en esta evaluación neurológica, el grado de compromiso epidural. Y tenemos una clasificación de Bilski del compromiso epidural en grado 1, 2 y 3.
1, que básicamente el cordón medular no se ve deformado por el tumor, y 2 y 3, donde tenemos deformación del cordón medular, puede estar sintomático o no sintomático el paciente. Pero ¿de qué nos habla esta clasificación? Que cuando tenemos, por ejemplo, un tumor que es radioresistente y que tiene un compromiso epidural grado 3, yo necesito hacer un poco de espacio alrededor de esta médula espinal para poder aplicar una radioterapia que elimine ese tumor radioresistente, una radioterapia de alta intensidad. Porque si yo aplico radioterapia de alta intensidad en este tumor, no voy a poder acercarme al cordón medular porque lo puedo lesionar y voy a dejar tumor viable alrededor y va a haber recidiva tumoral. Entonces, por eso, independiente que el paciente tenga clínica neurológica o no, el grado de compromiso neurológico nos va a orientar hacia el paciente requiere o no de una descompresión epidural. Como vemos, la descompresión epidural en los grados 2 o 3, sobre todo en tumores radioresistentes, van a requerir de una descompresión epidural o cirugía de separación tumoral, que puede ser abierta o mini-invasiva, más la coadyuvancia de una radioterapia. Ahora, hay excepciones y son básicamente los tumores muy radiosensibles, los tumores como el mieloma o el linfoma o el seminoma, que son altamente radiosensibles. Podemos tener compromisos epidurales grado 3, con pacientes hasta con compromiso neurológico y donde aplicando radioterapias que son convencionales, el tumor revierte rápidamente y la neurología mejora. Así que esas son las excepciones. Después vamos a lo mecánico, que es lo que nosotros más comprendemos. La estabilidad mecánica del paciente, de la vértebra, de la columna, la evaluamos mediante la clasificación de SINS, que está publicada por Fisher en el año 2010, y que si bien tiene sus variaciones y sus interpretaciones, es una manera bastante práctica de mirar de qué manera esa columna va a resistir, va a tener estabilidad mecánica. Y acá lo que se evalúa básicamente es la ubicación de la metástasis, algo muy importante que es el tipo de dolor. Teníamos el dolor mecánico, que es cuando la vértebra ya está colapsando en su interior o vemos fractura evidente. El dolor no mecánico, que es el dolor más bien biológico, tumoral, o si el paciente no tiene dolor. El tipo de lesión, las lesiones líticas en general van a ser menos estables o más potencialmente inestables porque hay menos hueso que resista. Las lesiones blásticas, como en la próstata, algunas veces son realmente como acero y son tremendamente resistentes, y el paciente puede tener una columna estable, pero puede tener compromiso neurológico por tumor blando que crece al canal, es como lo más habitual. El alineamiento de la columna, el compromiso, el grado de compromiso de la vértebra y el compromiso de los elementos posteriores como las articulaciones facetarias, los pedículos o las articulaciones costovertebrales a nivel torácico. Y de acá nosotros sacamos 3 grupos, los que son evidentemente estables, que tienen bajo puntaje, y habitualmente estos pacientes tienen un dolor no mecánico o biológico, o simplemente no tienen dolor. Los que tienen estabilidad en riesgo, donde el paciente no sabemos si eventualmente con alguna caída o con algún esfuerzo puede tener una fractura vertebral y empezar con mayor problema, y los que son evidentemente inestables, donde vemos vértebras fracturadas, colapso vertebral, angulación, destrucción de las estructuras laterales, y donde no nos queda ninguna duda que la vértebra requiere de una reestabilización. Entonces, como todas estas clasificaciones, siempre tienen este grupo intermedio que nos salta la duda, pero nosotros, y lo hemos discutido en el grupo que está acá de panelistas en general, lo tratamos de una manera más práctica y vemos que, y asumimos que las lesiones que son estables hasta 6 puntos, en general la mayoría con radioterapia, salvo que no tengan un compromiso neurológico evidente y requieran de una descompresión, se pueden manejar. Y las que son potencialmente inestables y las que son inestables, francamente, requieren de algún tipo de estabilización, y es lo que vamos a ir viendo en la evolución de este seminario. Las consideraciones oncológicas tienen que ver con la biología del tumor, con su agresividad, con su crecimiento, con su radiosensibilidad. Hay múltiples evaluaciones. Gertsen en esta publicación muestra las diferentes descripciones de radiosensibilidad de los tipos tumorales más habituales a los que nos vemos enfrentados, y los divide en los que son muy favorables a la radioterapia convencional y los que son muy desfavorables. Y todo esto en general está bastante en cambio, porque cuando tenemos un tumor tenemos que ir a hablar con el radioterapeuta, por eso hacemos un trabajo multidisciplinario,
porque por ejemplo el tumor él puede considerarlo que en la experiencia o en el tipo tumoral que se ve en ese país, ese tumor sea relativamente radiosensible. O, por ejemplo, que el paciente tenga un tumor radiosensible, pero que ya haya sido irradiado otras veces, entonces lo vamos a considerar que la verdad que ya es radioresistente, porque tenemos que dar una radioterapia más intensa para poder tratarlo, o porque ya tenemos el límite de radioterapia que puede recibir la médula espinal. Entonces, con esta radiosensibilidad nosotros vamos a combinar el tipo tumoral, el grado de compresión epidural y vamos a planificar el tipo de radioterapia. Y luego, la enfermedad sistémica nos habla de la condición médica del paciente, un poco de cuál va a ser su sobrevida, un poco si el paciente está en condiciones médicas de resistir una cirugía o no. Todos estos están en diferentes clasificaciones, en las clasificaciones italianas de Gasparini también queda en manos muchas veces del anestesista, dice este paciente puede resistir una cirugía o no. Bueno, todo esto se mezcla en un concepto donde hablamos con el oncólogo, ¿ya? Y tratamos de evaluar la probabilidad de sobrevida. Y como les decía, hay múltiples clasificaciones que han tratado de evaluar el pronóstico vital para poder saber si es que ese paciente podemos o no darle una cirugía. Y últimamente estamos tratando de utilizar el SOR, que ha combinado varios factores de Tokuhashi, Tomita, con algunos factores que son de conteos celulares, como el conteo celular de glóbulos blancos, la hemoglobina, la edad, y básicamente el tipo tumoral y el performer status, su condición médica del paciente, y con esto hacemos un nomograma y sumamos un puntaje que nos permite, con ese puntaje de estos factores considerados, que somos, como ustedes ven, son 8 factores, nos permite hacernos una idea de la probabilidad de sobrevida a 30, 90 y a un año. 30, 90 días y a un año. Esto es un acercamiento quizás un poco más preciso de la probabilidad de sobrevida de un paciente, pero como todos los pronósticos vitales, tiene sus fallos y van a haber pacientes que nos van a decir que tienen un pronóstico vital bajo a 3 meses y nos sorprenden viviendo mucho más. Por lo tanto, esto es un enfrentamiento para que nosotros como cirujanos nos hagamos una idea de que el paciente que estamos atendiendo en la consulta o una interconsulta de una metástasis vertebral tiene un pronóstico de sobrevida relativamente bueno o malo, pero el final lo tenemos que discutir con el oncólogo, porque él es la persona, el colega que va a saber efectivamente si los tratamientos disponibles para ese paciente permiten que el paciente pueda eventualmente vivir más. Y por último, el performance status, que básicamente nos habla si el paciente está en una condición médica que resiste o no resiste una cirugía. Todo esto lo mezclamos en un sistema que se puede resumir en esta tabla, donde vemos la condición neurológica basada en el compromiso epidural, leve o moderado severo. Si el tumor es radiosensible, la consideración oncológica resumida en si es radiosensible o no. En la estabilidad mecánica, si el paciente tiene una columna que es estable o inestable, y si el paciente está en una condición médica o sistémica que puede resistir o no una cirugía. Entonces, con este algoritmo sencillo, uno se puede orientar de manera fácil a cuál tiene que ser su estrategia quirúrgica. Y veamos un par de ejemplos muy rápidos para que después podamos analizar ejemplos con más detalle. Un paciente de 58 años, sano, que debuta con dolor dorsal mecánico severo, sin compromiso neurológico, tiene un estudio de tumor primario negativo, le hacemos una biopsia vertebral a esta lesión que ven ustedes acá que es muy lítica en el escáner y resulta un plasmocitoma, tiene un mielograma negativo. Entonces tenemos un paciente que tiene una lesión en el escáner lítica con compromiso posterolateral, donde tenemos masa tumoral que invade el canal con compromiso epidural grado 3, el cordón medular muy comprimido, ¿ya? Y que es una lesión evidentemente inestable. Si traspasamos esta información a la evaluación del NOMS, tenemos que este paciente tiene un compromiso epidural severo y el tumor es un plasmocitoma, es altamente radiosensible. Y la estabilidad mecánica evidentemente está inestable porque tiene compromiso de elementos posteriores, tiene además dolor severo. Por lo tanto, la recomendación del NOMS es estabilizar la lesión que está mecánicamente inestable y darle a posterior radioterapia convencional porque es un tumor altamente radiosensible. Y como es un plasmocitoma, no requiere de descompresión, basta la radioterapia, ella hará el trabajo de descomprimir ese canal. Y eso es lo que hicimos. Este paciente lo enfrentamos, además desde el punto de vista del NOMS, de una manera mini-invasiva, hicimos una estabilización percutánea,
sin abrir el foco del tumor, y luego el paciente fue a radioterapia convencional. Otro paciente, un paciente de 75 años sano, con un cáncer de próstata, una lesión en T10 que ya era conocida y había sido irradiada previamente, que comienza con dolor dorsal mecánico severo y paraparesia, compromiso neurológico. Vemos acá en el T2 su típica metástasis de próstata con sus áreas osteoblásticas y además con tumor blando al canal que produce una compresión epidural, como ven ustedes acá, grado 3, porque la médula está comprimida y no vemos líquido cefalorraquídeo alrededor. Y entonces si lo ponemos en el esquema de NOMS, tiene un compromiso epidural severo, grado 3. El tumor, aunque era radiosensible, había sido irradiado previamente, por lo tanto lo consideramos radioresistente. La estabilidad mecánica estaba alterada, tenía dolor severo, tenía un SINS alto, no lo puse porque es un ejemplo rápido, y el paciente estaba en muy buenas condiciones generales y por lo tanto era operable. La recomendación es hacer una descompresión, ¿ya? Una separación tumoral, estabilizar la vértebra porque está inestable y luego aplicar una radioterapia estereotáxica porque era el tumor considerado radioresistente. Y eso es lo que hicimos, lo hicimos también de manera mini-invasiva, hicimos una fijación percutánea 2 niveles por arriba, por abajo en columna torácica, y después por una incisión en la línea media sobre la lesión, hicimos una separación tumoral por ambos lados. Tenemos cirugías bien limitadas, poco agresivas. El paciente va posteriormente a radioterapia estereotáxica y ven el resultado después de la radioterapia, donde tenemos un canal descomprimido, ¿ya? Sin recidiva tumoral y un cordón medular normal, donde por la radioterapia de alta intensidad la médula no sufre ninguna lesión y el paciente, bueno, recupera su neurología. En resumen, seguir el algoritmo del NOMS permite abordar la problemática metastásica de columna de una manera sistemática e integral. Nos permite hablar un lenguaje común con el oncólogo y el radioterapeuta y así poder trabajar en equipo. Ofrece una estrategia personalizada además a cada paciente, ajustada a la condición del paciente, y si además aplicamos los principios de cirugía mini-invasiva, aplicando cirugías de bajo riesgo, de baja morbilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva, por la estupenda presentación, muy clara por lo demás. Quisiera preguntar tu opinión o un comentario en relación a una pregunta que se hace más o menos de manera recurrente en relación a la estabilización de estas lesiones tumorales, en las cuales tienen una metástasis que llega un momento en el cual se fracturan y comienzan con síntomas y muchas veces es necesaria su estabilización con una fijación posterior, ya sea por vía mínimamente invasiva o por vía abierta. La pregunta es necesario 2 niveles por arriba y 2 niveles por abajo, o solo con un nivel por arriba o un nivel por abajo es suficiente? ¿Podrías comentar en relación a eso? Sí, la verdad que como este es camino que se ha ido haciendo, a nivel torácico uno siempre tiene la tranquilidad de fijar más niveles. Y la verdad que mientras más niveles, mecánicamente y biomecánicamente es más estable. Entonces, a nivel torácico, poner 2 niveles por arriba, 2 niveles por abajo, es lo que estamos un poco acostumbrados a hacer, es lo que nos sale natural. Pero tenemos varios pacientes que a nivel torácico hemos hecho un nivel y un nivel. Columna bastante estable, si vamos a hacer una resección tumoral menor, es suficiente. El principio viene que antiguamente el concepto era de hacer una resección tipo Kappener, por ejemplo, amplia por detrás y colocar una caja por detrás, y entonces estábamos desarmando muchos pilares de la vértebra y necesitábamos una fijación más amplia por detrás. Con estas resecciones, que son la verdad bastante limitadas, no es necesario. A nivel lumbar, nuestra experiencia es que limitamos más la fijación, porque a nivel lumbar lo que más operamos son compresiones radiculares cuando vamos a descomprimir. Entonces son compresiones radiculares, pacientes con compresiones de raíces lumbares altas, crurales, por ejemplo. Entonces hacemos básicamente la misma técnica de un TRIF. Sacamos la faceta, hacemos una descompresión epidural tumoral y estabilizamos un nivel por arriba y un nivel por abajo en columna lumbar, porque estabilizar mucho el paciente queda muy, muy limitado. Probablemente si el paciente viviera 10 años, quizás tendríamos aflojamientos de la osteosíntesis,
pero en la serie que hemos revisado con el Dr. Gem, en 70 pacientes, la tasa de aflojamiento de tornillo, y con un grupo amplio de pacientes en la unión toracolumbar y lumbar, es del 4%, y sobrevidas que en promedio han sido de 1 año y medio, bastante alta. Entonces, la verdad que queda un poco a criterio. A nivel torácico, poner más tornillos, la verdad que no es un pecado. A nivel lumbar, quizás por la movilidad del paciente, uno debería tratar de limitarse un poco y, por ejemplo, adicionar rellenos con cemento. Puede poner tornillo por arriba, por abajo, y aplicar cemento en la vértebra que está tumoral, y con eso también aumenta la estabilidad de la construcción. Hay una pregunta acá, si esto lo haces con neuronavegación. Esto se puede hacer con neuronavegación, claro. Se pueden colocar los tornillos neuronavegados. También uno puede, por ejemplo, una manera de saber intraoperatoriamente cuál es la extensión de su descompresión, puede utilizar también la navegación para saber hasta dónde ha llegado, ¿ya? Toma un escáner previamente, ocupa el neuronavegador, y cuando hace, por ejemplo, una descompresión epidural, puede poner los pinpoints, o sea, las marcas, y saber hasta dónde llegó adelante, con mayor precisión que utilizando los rayos intraoperatorios, porque tienen los cortes axiales, los cortes, las reconstrucciones sagitales que permite un neuronavegador, por ejemplo. Una última pregunta es en relación al uso de vertebroplastia o segmentación, en el fondo cualquiera sea la técnica, de aquellas lesiones Bilski 1C o 2, sobre todo la pregunta en relación al riesgo de la extravasación del cemento al canal. Sí, bueno, eso en general siempre es un riesgo. Mientras la lesión es más lítica y más abierta al canal, mayor riesgo de extravasación de cemento. La cifoplastía, la vertebroplastía, en general se aplican en las lesiones que son moderadamente inestables, o sea, las que tienen un SINS intermedio, ¿ya? Y en general, aunque el escape de cemento es mucho más frecuente en las metástasis, clínicamente es poco sintomático, y son tips básicamente para colocarlo. Ir a colocar el cemento muy adelante, ¿ya? Hacerlo muy pausadamente con el cemento más sólido, monitorizar bien que no haya reflujo tumoral, tener mucho cuidado que no haya reflujo por las cánulas. Son tips técnicos, pero básicamente lo más importante es poner el cemento muy adelante. Y cuando uno rellena el tercio anterior, un poco uno podría parar para evitar... Piensen que la mayoría de las metástasis se implantan en el pedículo y oradan en la parte posterolateral de la vértebra, donde entra la vena vertebral. Entonces, la verdad que la probabilidad de escape ahí es alta. Por eso hay que ir con las cánulas adelante, y rellenar desde adelante hacia atrás y parar en el momento indicado. Por último, para que sigamos con el programa, ¿qué rol le ves tú, otra de las preguntas que hace aquí el doctor Pablo Cirna, en relación a hacer artrodesis con el gesto autólogo en pacientes oncológicos con una sobrevida alta, dado la alta chance de aflojamiento con radioterapia? La pregunta que hace el doctor. Claro, en pacientes oncológicos con una probabilidad de sobrevida alta, lo racional, lo lógico es pensar que la construcción debe durar mucho, por lo tanto uno debería hacer una artrodesis, un gesto de artrodesis, ¿ya? Con injerto autólogo o con lo que sea. Evidentemente la radioterapia posterior va a hacer que todo ese injerto muera, pero nos va a quedar el hueso como osteoconductivo, y por lo tanto también va a servir después. Pero nosotros tenemos dudas francas en el grupo si es necesario hacer artrodesis en los pacientes con cánceres de etapas 4, donde la sobrevida puede ser de 1 año y medio, 2 años, 3 o 4 años. Y la verdad que contestando esa pregunta hemos visto en el grupo que los pacientes no tienen aflojamiento relevante, 4%, pero la verdad sin clínica significativa. Y además hemos encontrado un porcentaje relevante de fusiones espontáneas, sobre todo en los pacientes que han recibido radioterapia posterior. Por lo tanto, cambia un poquito aquí estos pacientes que nosotros hacemos, ninguno tiene artrodesis, ¿ya? Hace años que ya no hacemos artrodesis en las fijaciones mixtas. Nosotros fijamos y descomprimimos, pero a los pacientes no se les aflojan los tornillos, y además un porcentaje bastante importante hacen una fusión espontánea. Bueno, gracias Álvaro por la estupenda presentación y la respuesta a las preguntas. Vamos a seguir con el programa. Los quiero dejar ahora con el doctor Santiago Gem, neurocirujano del Hospital Italiano de Buenos Aires,
quien nos va a presentar un caso muy interesante y la resolución de este. Santiago. Bueno, gracias Andrés, gracias a todos los organizadores por la invitación. Y bueno, cuando me asignaron el tema de CINS intermedio me puse muy contento, porque es un tema en donde en el grupo multicéntrico de estudios para tumores de OSPINE venimos trabajando. El CINS intermedio, esperen que voy a compartir pantalla. El CINS intermedio constituye un gran desafío, así que voy a tomarme el atrevimiento de rápidamente mostrar varios casos, porque es un tema complejo y se los voy a... vamos a ir haciendo varias preguntas para que ustedes participen y bueno, ir tratando de aplicar todo esto que Álvaro les estuvo mencionando, ¿sí? Hoy en esta primera presentación nos vamos a basar mucho en la estabilidad y el próximo martes ya vamos a integrar la descompresión junto a la estabilidad. Esto es lo que dijo, siempre tengan en mente que nosotros analizamos los pacientes con el algoritmo del NOMS, que lo explicó muy bien Álvaro, ¿no? La parte neurológica que la evaluamos en la resonancia a nivel del axial T2, el aspecto oncológico que nos dice el oncólogo, la mecánica que vamos a hacer foco ahora de inestabilidad, y la sistémica que es el estado general y pronóstico del paciente. Siempre digo esto, nosotros como cirujanos nos tenemos que expedir en dos variables, que es la neurológica, determinar si hay algo para descomprimir, y la mecánica, si hay algo para estabilizar. ¿Sí? Si existe algo para descomprimir, vimos que nos basábamos en la escala de Bilski. Los grados 0 y 1 no se descomprimen, y los altos grados sí se descomprimen. ¿Sí? Esto a través de lo que dijo Álvaro, el trabajo de Pachel nos da un nivel de evidencia grado 1. Así que ahí estamos muy seguros, ¿sí? Cuando hay compresión medular, grado 2 o 3, vamos a descomprimir. Ahora vamos a la mecánica. En la mecánica vimos la clasificación de CINS, que evalúa 5 parámetros anatómicos y uno clínico, que es la presencia de dolor, y la dividíamos en estables, intermedias e inestables. Bueno, lo que me toca a mí hablar o tratar de poder transmitirles es nuestra experiencia en el CINS intermedio. El CINS es esta clasificación está totalmente validada, ¿sí? Al punto tal, se desarrolló por el Comité de Expertos de Estudio de Tumores, y después se la validó con un índice kappa mayor a 80. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, como observador, veo una fruta y digo que es una manzana, viene otro observador y va a decir que es una manzana, y vienen más observadores y dicen que es una manzana. Es decir, se le dio distintos casos a distintos cirujanos y tuvieron concordancia en clasificarlas a las metástasis, ¿sí? En asignarle el mismo puntaje, y hubo una gran coincidencia entre los distintos cirujanos y al mismo cirujano cuando se le daban el mismo caso luego de 6 semanas, con un alto nivel de sensibilidad y especificidad. Pero, ¿qué pasa? El CINS es el mejor elemento que nosotros tenemos hoy por hoy para determinar la conducta en cuanto a evaluar la estabilidad de la columna, pero sigue teniendo un punto débil. El punto débil es el CINS intermedio, que son las potencialmente inestables. ¿Qué hacemos con estas? ¿Las observamos, las cementamos o las fijamos? Porque cuando son menos de 6, sabemos que no tenemos más que hacer el tratamiento oncológico. Cuando son de 13 o más, las tenemos que fijar. Pero en el medio, ¿qué hacemos? Entonces vamos a tratar de ver a través de casos clínicos qué ponemos nosotros en la balanza, basado esto en la bibliografía y en la experiencia del grupo, qué ponemos en la balanza para decidir qué técnica utilizar. Hay un concepto que es el impending collapse, que es el riesgo de colapso inminente. Bueno, eso es lo que todavía cuesta descifrar en este grupo de CINS intermedio. Veamos este primer caso, que es un paciente de 65 años con un cáncer de próstata, con metástasis en hígado, pulmón y en el tejido axial, en el esqueleto axial, con una metástasis que vamos a analizar para simplificar a nivel T6, con dolor mixto, mecánico, ese dolor relacionado a la carga, cuando el paciente está de acostado, se para o se sienta, aparece el dolor, y dolor biológico, que es ese dolor nocturno.
Bueno, acá va, Boris, la primera pregunta. ¿Qué conducta adoptaría? Corset, ¿sí?, más cuidados paliativos, corset más radioterapia, cementación más radioterapia, fijación más radioterapia, fijación, descompresión más radioterapia o resección en bloc. Así que bueno, la idea es, son casos cortitos, pero la idea es ir viendo las distintas situaciones que nos plantea el CINS intermedio. Bueno, Yo Boris, te aviso, este es el momento donde tenemos que rellenar. 36, 37. Este es el momento donde tenemos que rellenar el No, espacio. no se puede todavía votar. Bueno, Ahí va, cortamos así seguís. Dale, total hay más preguntas. ¿no funcionó? Sí, ahí estamos. Sí, ahí está. Perfecto. Ok. Bien, cementación más radioterapia, la gran mayoría, pero bueno, tenemos respuestas en todos los niveles. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? La aplicación del algoritmo, como bien lo explicó Álvaro, lo que hacemos es nuestro paciente, ¿existe algo para descomprimir? Según la clasificación de Bilski es un grado 1, no requiere descompresión, ¿sí? Grado 0, grado 1 no requiere descompresión, y según nuestra escala de SIMS, ¿sí?, es una lesión que está en la columna semirrígida, es un punto, tiene dolor mecánico 3 puntos, es una lesión mixta 1 punto, no tiene deformidad, tiene un colapso menor al 50% y afección de un solo pedículo. Nos da un SINS de 8, un SINS intermedio. Entonces, descomprimir, no hay nada para descomprimir. Estabilizar, bueno, ahora que ya, obvio que hay algunos que conocen todo este algoritmo, pero otros no, por eso volvemos a hacer la pregunta ahora, y una vez aplicado el algoritmo, ¿qué contestan? Corset más radioterapia, cementación, fijación más radioterapia o resección en bloc. Por lo menos aplicando el algoritmo sabemos que no hay que descomprimir, ¿no es cierto? Así que la idea es para aquellos, sabemos que hay una población heterogénea de participantes, algunos muy avanzados que manejan todos estos algoritmos, y otros que quizás recién lo están incorporando. Entonces la idea es que todos puedan ir aplicándolo. Vos avísame, Boris, cuando... Ahí va. Ahí está. Muy bien. Sigan, perfecto. Algunos dicen fijación más radioterapia. Es interesante, bueno, otros le pondrían corset y radioterapia. Las mayoritarias son entre cementación y fijación. Muy bien. Ahí está, por eso es el tema, lo controversial del SINS intermedio, ¿sí? Fíjense que la mayoría pusieron o lo fijan o lo cementan. Nosotros hicimos acá una cementación, por supuesto, seguido el tratamiento, que es la radioterapia externa, ¿sí? La radioterapia, después más adelante se puede seguir hablando, el tema de lo que habló Álvaro, de la radiocirugía, hay criterios específicos para aplicarlas, pero en este caso radioterapia externa, que es el tratamiento estándar. Entonces, esto del SINS intermedio, les voy a tratar de transmitir cuáles son los criterios avalados por la bibliografía actual y por nuestra experiencia, como les decía en el grupo, de qué utilizamos y ponemos en esa balanza para saber si cementamos o fijamos en el SINS intermedio, en este grupo gris. Hay un trabajo muy importante de Pennington y de Scuba, ¿sí?, del 2019, que ellos determinaron dos cosas que tomaban en cuenta para si lo fijaban o no. El SINS, el valor de corte de 9 puntos, y el performance status, ¿sí? Si tengo un paciente con buen performance status, voy a tender más a fijarlo, y un paciente más paliativo, con peor pronóstico, más a cementarlo. El dolor mecánico, le damos mucho valor, es ese dolor que les decía, que el paciente presenta de cuando se incorpora ante la carga axial. Si el paciente va a ser candidato a radiocirugía, ya que la radiocirugía aumenta el riesgo de fractura y de colapso vertebral hasta en un 40%, si vamos a descomprimir, porque nosotros vamos a estar por la propia descompresión destruyendo parte de los tejidos de sostén. Y después este trabajo también muy interesante, que ya tiene algunos años, pero tiene mucho valor,
que está en Spine de 1997, que a nivel lumbar y de la charnela le damos mucha más importancia al defecto osteolítico sobre el cuerpo vertebral y también al compromiso del pedículo, mientras que a nivel torácico no tiene tanta importancia el defecto osteolítico sobre el cuerpo como el compromiso de la costovertebral. ¿Sí? La articulación costovertebral, cuando está comprometida, es altamente, es un factor que predispone mucho a la inestabilidad. Y lo hemos comprobado por experiencia. Así que, miren, les muestro un caso muy parecido, ¿sí? Un paciente de 57 años con un tumor neuroendocrino de páncreas, con metástasis en hígado y pulmón, acá con una metástasis T7. Fíjense, dolor dorsal nocturnos sin cambios ante la carga. Este no es dolor mecánico. Bilski 0, muy parecido, el SINS D7, el otro era D8. Bueno, este paciente, ¿qué hacemos? SINS D7, el dolor es biológico, la articulación costovertebral está preservada. Bueno, este paciente es solo radioterapia, el tratamiento estándar de las metástasis. ¿Por qué? Porque el dolor biológico responde muy bien a los corticoides y a la radioterapia, entonces no necesita de ningún tratamiento adicional. Vamos ahora con otros ejemplos y vamos a ir aplicando estos criterios. Esta paciente, una mujer de 61 años con cáncer de mama, con un cáncer del tipo HER2-Neu positivo, antecedente también de cáncer de colon, metástasis de hígado, y esta metástasis a nivel T12 con dolor mecánico severo. Bueno, descomprimir, Bilski 0,1, sabemos que no hay que descomprimir. SINS D12, ¿qué hacemos? Bueno, nueva votación, tratamiento conservador, cementación o fijación. Así que bueno, ahora podemos poner la votación, Boris. Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Rizo? ¿El doctor Rizo? Sí, ahí está. Ah, está ahí. Hola. No, porque Sí, digo, Sí. que Rizo, más o menos mientras van votando los criterios, ¿qué opinás? Eu opino nesse caso por fazer inicialmente cimentação, seguida de radioterapia. Bien. Bueno, Ahí estamos, va. Bien. bien. Fijación, cementación, las dos primeras, conservador, algunos. Muy bien. Vamos a mostrarle nosotros en la balanza que ponemos. Es un SINS alto, 12, 13 ya pasa a ser inestable, o sea, estamos en la banda gris, pero estamos en el extremo ya por pasar a inestabilidad. Tiene dolor mecánico, que es algo que le damos mucho peso, y tiene un gran defecto osteolítico, y estamos en la zona de la charnela, ¿sí? Toracolumbar. Así que lo que le hicimos fue una fijación corta, seguido de radioterapia. Otro caso, mujer de 43 años con un neuroendocrino de cuello uterino, metástasis T11, con dolor mixto, severo, sí, ese dolor nocturno, pero dolor mecánico ante la carga axial, con compromiso neurológico, ¿sí? Si bien no es el tema de hoy, y eso lo vamos a abordar el próximo martes, las descompresiones, bueno, es un Bilski 3, así que la respuesta, si hay que descomprimir, hay que descomprimir, y el SINS que tiene la paciente es de 11. Acá vamos de nuevo, vamos a votar qué conducta adoptaría, si solo descompresión, lo descomprimimos y lo cementamos, lo descomprimimos y lo fijamos. La idea es de haber traído varios casos, porque el SINS intermedio, lo que les decía al inicio, se presenta una dificultad en la toma de decisiones. Cuando es inestable, de hecho los cirujanos con más experiencia, una crítica que le hacen al SINS es que cuando el SINS arroja un valor de inestabilidad, los cirujanos con gran experiencia, sin aplicarlo se dan cuenta que la columna es inestable. Entonces, es un punto débil de esta clasificación. Y Santiago, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Muchas veces también en los trabajos dice que es un colapso como predecible, pero muchas veces tenemos
vértebras que están colapsadas y igual tienen un SINS intermedio. Entonces, y ya ha habido un colapso mecánico, probablemente el paciente pasó por una etapa de dolor mecánico severo, se fracturó, se restabilizó, pero uno está viendo una fractura. Entonces, tiene esas dificultades en su evaluación. Exacto, exacto. Bueno, Santiago, acá... uma observação, por favor. Sí, O fato de termos que fazer descompressão é algo que afeta também a estabilidade. Então, nós temos que levar em consideração que a abordagem da descompressão instabiliza mais, e ainda mais no SINS intermediário. Então, eu vejo que a descompressão isolada não caberia nesse caso. Exacto. Bueno, entonces, ponemos las distintas opciones. Uno, después de dar, a veces ponemos opciones que quizás para un cirujano pueden parecer, no, eso es una locura, pero bueno, uno, digamos, después de dar muchas charlas, uno sabe que hay inquietudes. Entonces, por eso ponemos todas las opciones a veces, por más que por ahí no sean correctas. Bueno, acá ponen descompresión más fijación como la mayor cantidad de votos. Así que, por eso les decía, otro punto a considerar en los casos de SINS intermedio es esto, ¿no? Valor de 11 está por encima de 9, ese trabajo que le mostré de Sciuba, el dolor mecánico, y esto que decía Marcelo, vamos a ir a una descompresión. Acá hay que ir a una descompresión, fíjense la compresión que tiene tanto, digamos, el abombamiento del cuerpo vertebral, toda la infiltración alrededor de la médula y la compresión posterior. Por lo tanto, uno va a entrar por línea media para descomprimir a esta paciente y va a inestabilizarla más. Así que sí o sí, fijación más descompresión MIS. Acá está la paciente a las 48 horas, totalmente recuperada, con un gran resultado, con cirugía mínimamente invasiva. ¿Sí? Santiago, sí. Perdona, hay una pregunta ahí hace un rato sobre el uso de neuromonitoreo en esta cirugía. Sí. ¿Habitualmente para estas cirugías ocupas de regla un neuromonitoreo? Sí, salvo que sea una urgencia de noche, un paciente que operamos de madrugada, de rutina utilizamos neuromonitoreo. Sí. Bien. Vamos con los últimos ejemplos. Tenemos este caso de un paciente de 25 años con un tumor raro, yo ni no había escuchado, tumor de los túbulos colectores de riñón, un tumor urotelial, con cruralgia cerebral mecánica, metástasis lumbar 2, SINS de 12, Bilski 0. Hay que descomprimir, se los dejé con signo de pregunta. Si uno se basa en la clasificación de Bilski, es Bilski 0, no habría que descomprimir. Pero el paciente tiene una radiculopatía, ¿sí? Por otro lado, el SINS es de 12. Hay que estabilizar. Bueno, el paciente tiene un dolor radicular y tiene, acá vamos también a votar. La descompresión se refiere a si descomprimir esa raíz, si descomprimir más cementación, descomprimir y fijar, cementación sola, fijación sola. Este es un caso interesante, que obvio ahora cuando termine la votación vamos a ver la resolución. Muy polarizado este, doctor, ¿eh? Sí, muy polarizado. Sí. Los estoy haciendo trabajar. Ahí va. Descompresión más fijación. Bueno. Vamos a ver, por eso traje este caso que es muy interesante. Fíjense lo siguiente, la cruralgia, esto está bien descrito en todos los trabajos del NOMS, que es lo que es la radiculopatía mecánica. Y es muy interesante porque es una radiculopatía que se produce entre la carga axial. ¿Y por qué se produce? Porque se colapsa el neuroforamen. Fíjense la columna acá en el corte, en la tomografía, cómo está, ¿sí? Esta escoliosis de novo, el colapso vertebral. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Valor de 12, esto que estoy explicando, que es la radiculopatía mecánica, y lo que hicimos es una fijación, una estabilización, ¿sí? Porque era mecánico, el paciente no tenía dolor radicular acostado, sino no se podía incorporar, me acuerdo que este chico no se podía incorporar.
Y entonces lo que uno hace es una pequeña, así, una fijación percutánea y una distracción, y al restablecer y estabilizar la columna, restablecer la altura y el área de nuevo del neuroforamen, desaparece la cruralgia. ¿Sí? Eso es una radiculopatía mecánica. Pero ahora vamos a ver este otro. Paciente de 52 años, con metástasis T10, cáncer de pulmón irradiada previamente, ¿sí? Radiación previa, dolor dorsal mecánico, dolor radicular refractario invalidante. Descomprimir, es un Bilski 1 este también. SINS de 8, ¿sí? Un bajo SINS, pero ¿qué pasa? Compromiso de la costovertebral. Después en la próxima les voy a mostrar algunos casos, compromiso de la costovertebral. Esto nosotros le damos, está referido así por varios autores, y le damos mucha importancia porque muchos de los pacientes que hemos visto que han hecho evento agudo, ¿sí?, de colapso vertebral a nivel torácico tenían compromiso de la costovertebral. Entonces le damos mucha importancia. El dolor mecánico, y este era un paciente donde tenía una radiculopatía, pero a diferencia del anterior, que era una radiculopatía mecánica, esta era una radiculopatía permanente por infiltración tumoral. Y ya era un tumor irradiado, o sea, no teníamos muchas chances. Entonces lo que hicimos, en este caso, uno trata de descomprimir, pero a veces la raíz está, ¿sí?, esto es a nivel torácico, así que la raíz está totalmente infiltrada y lo que hacemos es seccionarla directamente, ¿sí? Esto es otro tipo de radiculopatía, por eso es importante diferenciarlas. Y el último caso que les muestro es para entender que esto, el SINS, y todo lo que explicó Álvaro en la introducción, hay que aplicarlo vértebra a vértebra. Yo, para simplificarlo, recién les mostraba casos con el análisis de una sola vértebra, pero en esta chica, 39 años, con cáncer de mama luminal B, con metástasis en T8 y T12, con dolor mixto, mecánico y biológico, con dorsalgia invalidante, neurológicamente intacta, tenemos que analizar ambos niveles, ¿sí?, T8 y T12. ¿Y qué es lo que vemos? A nivel T8 es un Bilski 0, un SINS de 11, y a nivel T12 un Bilski 0 y un SINS de 8. Antes de pasar a la resolución, no sé, Marcelo, ¿querés dar alguna opinião que le harías? Na lesão mais proximal, né, T8, eu vejo que tem um comprometimento do pedículo e do espaço posterior do canal vertebral. Eu acho que a cimentação isolada ela seria arriscada e talvez insuficiente. Então, faria uma fixação percutânea neste nível. E no nível distal, eu optaria por fazer a cimentação. Ambas seguidas de radioterapia. Muy bien. Valor de ¿qué pusimos en la balanza para decidir? En el nivel de arriba, valor de 11, ¿sí?, por encima de 9, dolor mecánico, compromiso pedicular y la costovertebral, como bien dice Marcelo. Y en la de abajo, un valor de 8, ya más en el límite inferior, y un defecto. ¿Se acuerdan que les dije que a nivel lumbar y la charnela se toma en cuenta el defecto osteolítico, el volumen del defecto osteolítico del cuerpo? Un defecto osteolítico pequeño. Así que hicimos tal cual lo que dijo Marcelo, esto no está arreglado, ¿no es cierto, Marcelo? Que esto... así que por suerte coincidimos. Podría haber salido mal, pero bueno, esto está bueno que sea así. Así que lo que le hicimos, fíjense, una fijación percutánea, tal cual decía él, una fijación corta y una cementación. Bien, y esta misma paciente, para terminar, desarrolló al año una lesión osteolítica a nivel cervical, con un dolor severo, ¿sí? Recuerdo que tenía que tener el collar cervical, porque no era impresionante la cervicalgia de la paciente con esta lesión osteolítica. Así que lo que hicimos, un SINS de 9, una cementación por vía anterior, teniendo en cuenta que la cementación y la vertebroplastía fue descripta por primera vez para el tratamiento de mangiomas y a nivel cervical. Así que bueno, este es el control y el estatus de la paciente después de ya de más de 2 años con una excelente calidad de vida. Conclusiones: el SINS intermedio plantea un desafío en la toma de decisiones, por todo lo que estuvimos viendo. El valor
absoluto más por encima de 9, el dolor mecánico, la necesidad de una descompresión, si el paciente va a ser candidato a SBRT, que es la radiocirugía, el volumen del efecto osteolítico a nivel lumbar y el compromiso de la costo vertebral a nivel torácico son las variables que nosotros ponemos en la balanza para considerar si solo una cementación o ir por una fijación. Y por último, nunca olvidar que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de esta frágil población. Por eso siempre hacemos hincapié en las técnicas mínimamente invasivas o percutáneas, ya que son de baja agresión para el paciente, y en el grupo la verdad que sinceramente no tenemos infecciones en tratamiento de metástasis con técnica mínimamente invasiva. Bueno. Muchas gracias, Santiago, por la excelente presentación. Hay una pregunta, si es que puedes ahondar un poco en el concepto de dolor biológico. Es una de las preguntas que hacen. Perfecto. El dolor biológico es un dolor que se produce por distensión del periósteo y por la producción de factores de crecimiento tumoral. Es un dolor nocturno, ¿sí?, que despierta al paciente, el típico dolor de bandera roja que nos llama la atención tumoral. Y típicamente a la mañana, cuando tenemos el pico circadiano de cortisol, el paciente tiene un alivio. ¿Por qué? Porque calma con corticoides. Ese es el dolor biológico y no está asociado a la carga. No tiene que ver con el movimiento. Si el paciente se levanta durante la noche para ir al baño, o digamos, no tiene diferenciación entre estar acostado o incorporarse. Y responde muy bien a los corticoides, a los AINES y a la radioterapia. Mientras que el dolor mecánico es este que yo les decía, el paciente está en cama, no tiene dolor, se incorpora y aparece el dolor. Gracias. Bueno, estamos un poco atrasados en el programa. Vamos a continuar con las presentaciones. En este caso, ¿quién habla? Voy a presentar un caso de SINS alto. Entonces, esperemos un momentito. Ok. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Un segundo. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Siguiendo con el programa, este enfoque mixto de las metástasis vertebrales, voy a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino, de 82 años, con un tumor, un cáncer de próstata, en tratamiento por 16 años. Tuvo 2 irradiaciones por una metástasis en T7, fundamentalmente, previas sobre el nivel T5 a T8. Y lentamente comienza con una apariencia progresiva hacia Frankel D, por lo cual reconsulta. El paciente se constata, se observa una dorsalgia mecánica. Como cosas generales de este enfermo, paciente presenta hipertensión y diabetes que están bastante controladas. Y en cuanto a la evaluación sistémica general de este enfermo, tiene una hemoglobina de 13, unos leucocitos o recuento blanco de 8.600, que está dentro de límites normales, y una evaluación sistémica general, un ECOG 1. Eso significa que el paciente, en términos generales, puede hacer sus cosas razonablemente bien, no requiere estar en cama más que durante la noche. Sin embargo, cualquier esfuerzo mayor, de mucho rato en bipedestación o sedestación, le implica dolor y por lo tanto tiene que cambiar de posiciones en eso. En cuanto a la repercusión de su cáncer, no tiene lesiones viscerales, sino más bien lesiones metastásicas óseas en la pelvis. Estas son las imágenes sagitales en resonancia del paciente, del nivel en cuestión, de T7, un T2 y un STIR y un T1 con medio contraste, con gadolino, donde podemos observar que hay un compromiso importante de la vértebra, en la cual hay un movimiento significativo con una
angulación cifrótica muy importante y con una invasión tumoral del canal muy significativa, como pueden ustedes observar. Y además podemos observar tanto en la secuencia STIR como en el gadolíneo como hay aumento de captación de este medio de contraste en la parte posterior, lo que habla de este compromiso posterior de arco posterior. Ese es el corte axial, en lo cual podemos observar que hay un compromiso muy significativo del canal. Podemos ver la médula en la parte central, pero prácticamente no vemos líquido cefalorraquídeo que lo circunda. Entonces, en resumen, este paciente de 82 años con este antecedente, larga data de este cáncer de próstata, que está en condiciones generales bastante buenas y que se presenta con esta apariencia lentamente progresiva, con dorsalgia y con estas condiciones generales bastante adecuadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamiento le indicaría en este paciente? Radioterapia exclusivamente, cifoplastía más radioterapia, fijación percutánea más radioterapia, descompresión epidural más fijación más radioterapia. ¿Boris? Sí, están votando. Realmente como en 50, 60 ya tenemos una buena tendencia. Sí, ahí va. Ok, bueno, en general las respuestas son básicamente asociadas en una mayoría bastante importante a la descompresión epidural, la fijación y la radioterapia. Bien, ahí está. Sí. Bueno, si aplicamos estos criterios que hemos estado conversando, que explicó el doctor Silva de manera muy correcta y que repasó el doctor Gem, básicamente aplicando el primer punto en relación al compromiso peridural del paciente, este paciente lo clasificaríamos en un Bilski 3 fundamentalmente, porque tiene un compromiso extenso del canal y un compromiso peridural muy importante, en la cual prácticamente no se ve el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la oncología, y si tomamos en cuenta la radiosensibilidad, se trata de un tumor de próstata que en términos generales es sabido que es sensible a la radioterapia. Sin embargo, este es un paciente que ha sido irradiado previamente en 2 oportunidades. Por lo tanto, debiéramos considerarlo como un tumor radioresistente, porque probablemente los niveles máximos de radiación que permite la médula ya los recibió. Por lo tanto, una nueva radioterapia convencional podría generar un daño mielopático relacionado a la radioterapia. En cuanto a la estabilidad mecánica, así como comentaba el doctor Gem, que de alguna manera no le tocó bailar con la bonita, porque muchas veces la decisión a veces no es tan fácil. En este caso es más simple porque claramente se trata de una lesión de tipo inestable. Que si lo llevamos a la evaluación misma del CINS, vemos que se trata de una lesión que se encuentra en una columna en una columna semirrígida, lo que le da un punto. En general, el paciente se alivia cuando está en reposo, sin embargo, cuando empieza con movimientos o se mantiene mucho tiempo en posiciones de pie o sedesto, comienza con dolor. Era una lesión eminentemente lítica, no se aprecia también en la resonancia magnética, pero en el escáner era bien evidente. Tiene una alteración de su alineación importante. Podemos ver que tiene una cifosis de nuevo significativa, tiene un colapso mayor del 50% del cuerpo vertebral y además tiene un compromiso posterior, de arco posterior, básicamente unilateral, lo que le da un punto, y la sumatoria de todo esto nos da 14, por lo cual lo podemos clasificar dentro de una lesión de tipo inestable.
Siguiendo con esta evaluación de la enfermedad sistémica que muy bien explicó el doctor Álvaro Silva, si le aplicamos el nomograma SORG, podemos ver que este paciente, que en términos generales está bastante bien, le da un puntaje, la sumatoria de todos estos puntos, tanto de hemoglobina, de conteo de glóbulos blancos, de la edad, si es que ha tenido o no terapia sistémica previa, si es que tiene o no metástasis viscerales, le da un puntaje de 245, lo cual lo ubica en este punto, es decir, que uno esperaría que la sobrevida a 30 días fuera de más del 100%, que a 90 días fuera cercana al 80%, y al año tuviera una sobrevida que, como podemos ver, ahí es por lo menos de un 40 o 50%. Entonces, considerando estas condiciones, el paciente requiere de un tratamiento para aliviar sus síntomas y sus molestias. Quisiera comentarles también que para poder hacer la vida más fácil, uno puede bajar esta app del SORG y tenerlo en el teléfono, de tal manera uno poder aplicar a los pacientes que va a ver, va a pasar visita, qué sé yo, y que está conociendo en primera instancia, aplicarle todos estos parámetros de tal manera tener una respuesta rápida en términos de la estimación de sobrevida de su paciente. Ahora, no olvidemos que esta es una estimación que nos sirve a nosotros como cirujano de columna. Sin embargo, la conversación y la relación íntima con el oncólogo, que es el médico tratante finalmente del paciente, es sumamente importante en la toma de decisiones y en la estimación de la sobrevida de nuestro enfermo. Aplicando este framework del NORS propiamente tal, en el caso, vemos que se trata de un paciente con una lesión que tiene una compresión de la médula espinal significativa, que en este caso tiene un Bilski 3, por lo tanto, lo clasificamos en ese grupo. Nuevamente podemos revisar la imagen, en la cual vemos cómo está el compromiso peridural extenso. En cuanto a si el tumor es radiosensible, no lo es, o lo consideramos como no radiosensible, debido a que este paciente fue irradiado en 2 oportunidades. Entonces, una nueva radiación convencional sobre la médula podría traer consecuencias neurológicas. Entonces, la columna es estable. No es una columna estable, como ya vimos, tiene un SINS de 14, un SINS alto. Y vemos ahí la imagen nuevamente, cómo tiene esta cifosis importante, el colapso del cuerpo vertebral y nuevamente el abombamiento y el compromiso del canal raquídeo. Finalmente, si el paciente es capaz de tolerar una cirugía, la verdad es que tiene un eco de 1, por lo tanto es un paciente que está en condiciones generales bastante adecuadas, por lo tanto sí podría recibirla. Y es así como finalmente este algoritmo nos puede llevar a que el tratamiento para este paciente en particular es la descompresión por un lado y la estabilización, luego el uso de una radioestereotaxia, una radioterapia focalizada de tal manera de no producir daño en las estructuras neurales, particularmente la médula. Finalmente, el tratamiento que se le aplicó a este paciente fue una cirugía de compresión, técnica mínimamente invasiva, más una fijación percutánea y finalmente la radioterapia estereotáxica. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que les estoy comentando, la cirugía mínimamente invasiva, una descompresión posterolateral, en la cual se realiza la colocación de la barra de un lado mientras se está haciendo la descompresión por el otro para mantener estable. Se realiza esta descompresión epidural amplia y con lo cual se obtiene una mejoría de los potenciales evocados intraoperatorios en el acto quirúrgico. Aquí tenemos el escáner postoperado, en la cual podemos observar una descompresión amplia por el lado izquierdo, en la cual vemos que queda ampliamente libre la médula. La recuperación neurológica es significativa, Frank y Lee. No hay complicaciones importantes, una de las
gracias que tiene la cirugía mínimamente invasiva es que efectivamente tiene menos complicaciones tanto de dolor y particularmente en relación a las infecciones, tal como lo comentó el doctor Gem. Solo con la cirugía y con la resección tumoral disminuyó el antígeno prostático de 89 a 39. Y considerando esto particularmente, y en conversación con oncología y con los radioterapeutas, es que se define hacer una radioterapia estereotáxica que no fue inmediata, sino que se realizó a los 6 meses post cirugía. Este paciente, considerando la edad, 82 años al momento del tratamiento, tuvo una sobrevida de 4 años con una calidad de vida bastante buena, sin mayores problemas, logrando realizar las actividades propias de una persona de esa edad. No sé si hay algunas preguntas en relación a este caso o alguna de las presentaciones del doctor Gem. Hay una pregunta y no sé, no sé quién la quiere responder. Es del doctor Sirna. Dice, ¿cuál es el papel de la artrodesis con injerto autólogo en la instrumentación del paciente oncológico sobrevida elevada dada la alta chance de aflojamiento post-radioterapia? Sí, esa es una pregunta que contestó el doctor Silva hace un rato, Boris, pero básicamente hay dos respuestas para eso. Uno, que efectivamente en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida larga, uno de los riesgos que uno puede asumir es que se aflojen la instrumentación y que eventualmente tengamos problemas de ese tipo, de fracturas de tornillo, de barras o eventualmente estos aflojamientos en huesos que muchas veces son osteoporóticos además. Pero en la práctica, y eso es lo que se ve en general en el grupo estudio, es que se producen fusiones, digamos, en estos pacientes que se les hace solamente la fijación percutánea de manera bien significativa. Por lo tanto, no ha sido necesario hacer artrodesis y colocación, ¿no es cierto?, de injerto autólogo, porque la verdad es que se genera fusión de las articulares de manera espontánea luego de la fijación en este tipo de pacientes. Ok. Una pregunta más. ¿Cuánto tiempo esperan para comenzar radioterapia luego de la fijación percutánea? Bueno, la gracia que tiene la cirugía mínimamente invasiva es que al no hacer gran destrucción de partes blandas, no hay desinserción de musculatura, sino más bien los abordajes son a través de divulsión muscular, por lo tanto el peso queda cerrado sin alterar mayormente la función y por lo tanto el daño de las partes blandas es bastante menor. La verdad es que la radioterapia se puede hacer muy precozmente, incluso algunos días, o 2 semanas o 3 semanas después de la cirugía inicial. En el caso particular de este caso fue porque no se vio necesidad de hacer la radioterapia de manera inmediata porque hubo una disminución importante del antígeno prostático y una mejoría significativa además de la parte neurológica después de la cirugía, si nos vamos exclusivamente a este caso. Sí, ahí puedo también aportar un poco. En general, cuando tenemos pacientes que les hacemos cifoplastía, se pueden irradiar inmediatamente. Primer grupo. Segundo, los pacientes que hacemos cirugía percutánea y descompresiones, cirugías percutáneas, por ejemplo, y tienen tumores radiosensibles y tienen compromiso epidural, y si pacientes que tienen un poco de neurología, por ejemplo, en un linfoma, en general nosotros lo hemos irradiado a los 7 días. Ese es el tiempo que más bien ha sido de irradiación lo antes posible. Y no hay ninguna complicación con las heridas operatorias percutáneas, estos abordajes laterales, porque los campos de irradiación los logran modular y en realidad las heridas quedan bastante lejanas del foco de irradiación vertebral. Y cuando hemos hecho cirugías de separación tumoral, donde hay alguna incisión que está cercana a la columna, en general, como hemos sacado tumor, tenemos un poco más de tiempo al que el tumor vuelva a crecer. Ahí en general los pacientes se irradian una vez que les retiramos los puntos, más o menos a las 2 semanas, pero no los 40 días clásicos que era antiguamente, que uno tenía que esperar que todo estuviera muy cicatrizado para irradiar, ¿ya? En realidad puede ser bien precoz. Ok. Es. Hay una última, el doctor Bazán, ¿la cirugía de separación tumoral tiene el mismo efecto
que la RT convencional, que la de alta intensidad? Santiago. ¿Puedo contestar? Sí. La cirugía de separación es la técnica que, digamos, que vino a utilizarse hoy en día de la mano de la radiocirugía, ¿sí? Para la cirugía oncológica de resección en bloque tiene lugar en el cáncer de tiroides y la metástasis única de riñón, ¿sí? Hay grupos que la siguen utilizando con una alta tasa de morbilidad, pero los estudios actuales para esa patología con SBRT, que es la radiocirugía para metástasis, y cirugía de separación tienen la misma tasa de control con menos morbimortalidad. Y por otro lado, la resección en bloque, el problema que tiene a veces, que si llega a quedar algo a nivel paraespinal, se producen recidivas. Hay la última serie del 2019, de Wang creo que es, muestra que la mayoría de los pacientes tuvieron recidiva de las lesiones resecadas en bloque. Para metástasis, entonces, de riñón y a nivel de tiroides, que es donde tiene sumamente importancia dejar al paciente en R0, la radiocirugía y cirugía de separación tienen la misma tasa de control. Perfecto. Doctor Lisoni, ¿cerramos? Bueno, quiero, en primer lugar, hubieron algunos problemas con el audio mío, no los pudimos resolver, pero espero poderlos resolver para el resto de las presentaciones de los próximos días. Quiero agradecer a todos los asistentes por asistir, por hacer las preguntas, que fueron muy interesantes. Quiero agradecer a los presentadores, al doctor Silva y al doctor Gem. Estuvieron muy buenas las presentaciones y la presentación de los casos clínicos. Los dejo a todos invitados la próxima semana, el próximo martes, a continuar con este interesante tema y a la vez sumamente importante cómo enfrentar las metástasis vertebrales. Boris, no sé si quieres agregar algo más. Nada más, el martes que viene vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que vimos hoy, para alargar con la segunda parte. También agradecerle al doctor Rizzo, que nos dio ahí unas perlitas de portugués en el medio, para todos nuestros amigos brasileros que están ahí. Gracias a todos los speakers, gracias a los que aguantaron hasta ahora. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.